difundió, pues creo que en la madrugada, hace unas horas, una entrevista en la edición digital, sí, solo es pues digital, del País, al menos en México, una entrevista que le hace el periodista Luis Pablo Boregard al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, con algunas preguntas relevantes. Pregunta el reportero: ¿podrá su unidad revisar compras públicas con sobrecostes realizadas en los tiempos de la pandemia como las que se han revelado? Y responde Santiago Nieto: sí. Sobre el caso del hijo de Manuel Bartlett, la Secretaría de la Función Pública ya nos pidió información. Estamos investigando qué fue lo que pasó. Lo que el presidente nos ha pedido es muy claro. No podemos tolerar un caso de corrupción. Desde el inicio comenzamos a revisar las empresas que estaban siendo contratadas por Salud para que no hubiera acaparamiento o encarecimiento de insumos. Ahora tenemos este caso encima. Pregunta el reportero: ¿por dónde comenzará? Responde Santiago Nieto: por sus cuentas, las de su empresa y cualquiera en relación con las personas que lo hubieran contratado. Frente a los hechos que estamos viviendo, el gobierno no se puede dar el lujo de dejar algo en duda, etcétera, etcétera. Si acreditamos que hay un tema ilegal, entonces denunciarlo ante la Fiscalía. Desafortunadamente no tenemos ministerios públicos ni podemos ejercer acción penal, dependemos de terceros para sancionar. Luego le preguntan: en abril falleció el exsecretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Enrique Peña Nieto, Gerardo Ruiz Esparza. ¿Usted asegura que la investigación sigue? ¿De qué manera sigue? Y responde Santiago Nieto: a la familia y a sus colaboradores cercanos, a quienes tenemos denunciados en la Fiscalía. Por temas relacionados con la Secretaría le preguntan y dice: sí, es OHL, el tren a Toluca. Estamos investigando el tema del socavón en el estado de Morelos. Fue un espacio donde hubo un amplio nivel de corrupción. Abusaron de su puesto. Le preguntan: ¿están congeladas las cuentas de la familia Ruiz Esparza? Y responde: no. Estamos en ese proceso de investigación para efecto de determinar si lo hacemos o no. Le preguntan: ¿usted ha ajustado recientemente las cifras de supuestos sobornos que recibió el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de 10 a 14 millones de dólares? ¿Sigue abierta la investigación? Y responde: hemos encontrado transferencias hacia las cuentas primero, y ahí da una serie de datos sobre el caso Lozoya. Le preguntan si el caso es robusto y él obviamente responde que sí. Sería buenísimo que respondiera que no, claro. Que dijera no, robusto. Luego le preguntan: ¿usted ha investigado a Luis Miranda, otro exsecretario muy cercano a Peña Nieto? ¿Ese caso apunta al exmandatario Peña Nieto? Y responde Santiago Nieto: hasta este momento no, pero Luis Miranda es un personaje que encarna la corrupción del sexenio anterior. Eso dice. ¡Ay! Eso dice. ¡Ay! ¿Cómo que es un personaje que encarna? ¿Qué se le ha probado a Luis Miranda? Pues Luis Miranda tendría que salir, tendría que irse a esconder al fondo de los mares después de esta afirmación. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dice: Luis Miranda encarna la corrupción del sexenio anterior. Está relacionado con el regalo al sindicato de electricistas de 40 inmuebles que correspondían a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Está relacionado? Eso dice. ¿Qué se está relacionado? Sí, con el regalo, con la ¿Qué se está relacionado? Está relacionado con Antorcha Campesina, el brazo electoral del PRI en el Estado de México. Y está relacionado con un tema de huachicol relacionado. Eso es grave, eso sería grave. Pero, ¿qué es relacionado? Supongo que con el delito de huachicol, con vender combustible. Pero ¿qué es relacionado? El verbo, ¿qué es relacionado? No lo detalla, sí. Está acusado. No lo detalla. Tú estás acusado o estás procesado por ese hecho. Pero ¿qué es eso de que una autoridad, ni más ni menos que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, diga está relacionado? El verbo, sí. ¿Qué es está relacionado? No lo precisa. Con huachicol, con un asesinato, con robo, con corrupción, con lo que tú quieras. ¿Qué es está relacionado? Dice Santiago Nieto: en una de las investigaciones que seguimos, es una de las investigaciones que seguimos integrando. Pues por lo pronto, Luis Miranda, ya te condenaron, ¿eh? Tú encarnas la corrupción del sexenio anterior. Dice: podemos seguir trabajando en el combate a la corrupción, pero para cerrar la pinza necesitamos también el combate a la impunidad. Le preguntan: ¿se investiga Miranda, Ruiz Esparza, Lozoya, Rosario Robles? ¿Seguirán Videgaray y Peña Nieto? Yo creo que sí, dice Santiago Nieto. No somos tapadera de nadie. Los casos donde se encuentre un vínculo se tiene que investigar. ¿Se ha encontrado ya ese vínculo? Hasta este momento no,
pero necesitamos seguir. La corrupción era una forma de hacer política en el grupo mexiquense. ¿Le ha requerido el gobierno de Estados Unidos información sobre Genaro García Luna? Sí, ya la entregamos. ¿Qué información era? Investigando a Eduardo Medina Mora, lo que nos dijo una de las agencias norteamericanas fue: revisen la conexión que hubo al inicio del sexenio entre ambos personajes. Sería entre Medina Mora, supuestamente, y García Luna. ¿no? Que como peleaban entre ellos. Sí. Dice, después se pelearían, pero de Medina Mora llegamos a García Luna. Encontramos la red de contrataciones. Primero, cuando adquieren el software de espionaje para la Secretaría de Seguridad, que después se queda en la empresa García Luna. Segundo, la construcción de Nunbab en Panamá. Tercero, el inicio de operaciones de esta empresa en México en 2011. Cuarto, las transacciones, los 2.600 millones de pesos que la Secretaría de Gobernación de Peña Nieto da a Nunbab. Los 31 millones, que es menor, que dan a Black por una consultoría de la Fiscalía Antesecos de la Ciudad de México, y después la información de cómo desde Panamá se pagaba el esquema de que permitía el nivel de vida de García Luna en Miami. Toda esa información se ha entregado a los fiscales de distrito en Nueva York, pero pues todo lo que responde Santiago Nieto tendría que ver con corrupción. Tendría que ver, si esto se prueba. Y a García Luna, hasta donde sabemos, no lo están investigando en Estados Unidos por corrupción, no, sino por nexos con supuestamente con el crimen organizado. Que además, fíjate nada más, lo que algún día hablamos con el abogado, la única entrevista que ha dado el abogado de Genaro García Luna decía, en todo caso se le investigaría por corrupción, pero no por narcotráfico. Pues sí, ¿no? Eso nos lo dijo aquí el abogado. Sí, el abogado claro. 2 o 3 días después de la detención. Le pregunta, ¿cómo es posible que Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, no tenga abierto una investigación? Responde Santiago Nieto. Nosotros le congelamos las cuentas a Ovidio y a 330 personas vinculadas al cártel. ¿Esto se sabía? No, creo que yo sepa no. Pues entonces una buena nota. 330 personas vinculadas al cártel y hemos presentado la denuncia ante la Fiscalía. También hemos encontrado cosas raras. Las hermanas de Ismael El Mayo Zambado ganaron millones de pesos en un casino. Nadie gana millones de pesos en un casino. Entonces me parece un buen indicador de que estamos en presencia de lavado de dinero. También se encuentra ya denunciado. Espero que se procese rápido. Tenemos 2 cárteles supranacionales y es importante detener su operación. ¿Qué cosas dice aquí Santiago Nieto? Buena entrevista en la edición del País. Bueno, que están investigando al hijo de Manuel Bartlett, pues dice que ya les pidieron información. Vamos a ver en qué termina esa investigación, que yo, Manuel, repito lo que comentaba ayer, más allá de que hay una ilegalidad o no, seguramente no la habrá. No. La pregunta es, ¿no es corrupción, después de la investigación que le hicieron a tu padre, licitar en esta crisis? Eso no es corrupción, no es una inmoralidad, más asignaciones. ¿Eso no es corrupción? Sí, aunque legalmente sea impecable el procedimiento. Sí, claro. ¿Se imaginan a los hijos de Luis Miranda, que ahora, como dijo Santiago Nieto, simboliza, encarna la corrupción? ¿Se imaginan a los hijos de Luis Miranda? No sé si tiene hijos, no sé si tiene hijos mayores, no lo sé, pero se imaginan si tuviera hijos mayores Luis Miranda ganando licitaciones en una crisis brutal como la del coronavirus al final del sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Se lo imaginan? ¿Se imaginan cómo estaría la sociedad? ¿Cómo estarían las organizaciones sociales, las organizaciones civiles? ¿Se imaginan cómo estarían los medios de comunicación con ese tema? Dice Santiago Nieto, se investiga a Ruiz Esparza por el socavón. En el socavón murieron 2 personas y fue un escándalo brutal. En el hospital de Pemex de Tabasco murieron al menos 9 personas. Y la esconden, pero además ellas sí inyectadas, les suministraron medicina envenenada, y de eso la mayor parte de los medios de comunicación, diría el presidente López Obrador, y por supuesto las buenas conciencias nacionales, callan como momias. Las buenas conciencias son las cercanas a la 4T, siempre ellos son y ahí los representantes. Un día haga una evaluación, ¿Cuánta hipocresía? Manuel. Yo no recuerdo un momento de mayor hipocresía en la vida pública y en la vida informativa y periodística de México como el que se está viviendo en este 2020. No lo recuerdo.
se convierte en amarillismo el ponerle un micrófono a una señora a la que se le está muriendo un hijo en un hospital, y eso se convierte en amarillismo. Ver la muerte se convierte en algo que pone en riesgo no sé qué cosas, ¿no? Y es irregular la conducta del periodista. Válgame Dios. Y salen todas las mañanas a decir, pero antes se callaba como momia. No, hoy se calla como momias. Y ahí tienen el ejemplo de, nada más, el puro ejemplo de las personas que murieron en el hospital de Pemex de Tabasco sería inicio y final del asunto. Pero pues no lo están investigando. En fin, 8:20, volvemos.